Muy bien, estamos de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, aquí por las pantallas de 5 días televisión en 5 días agro, trayéndoles como siempre la novedad, la actualidad de lo que acontece en el campo, conversando con los principales referentes, trayéndole a usted datos, información, cualquier tipo de estadística, incluso que pueda hacerle de interés, agradeciendo la preferencia que nos brinda en cada jornada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de paso también tenemos una entrevistada en piso, hablamos de un convenio, de una alianza que se realizó recientemente entre el gobierno de Paraguay y la FAO. Bien sabemos que la FAO lleva trabajando desde hace muchos años en el país, llevando adelante todo tipo de iniciativa, programas, proyectos. Hemos visto incluso resultados bastante positivos, donde miles, si no cientos de miles de familias y paraguayos en general han cambiado radicalmente su estilo de vida, su calidad de vida, gracias a iniciativas como estas. Y hay muchas otras que están en puerta, que ya se están desarrollando, y otras más incluso que van a seguir desarrollándose, y es un poco de lo que se está, digamos, concretando a través de este convenio que se está dando recientemente. Lo teníamos también justamente el representante de la FAO en Paraguay, el señor Agustín Zimmerman, explicó que con la implementación de este proyecto, de acuerdo a este convenio, se va a generar una hoja de ruta con todas las instituciones involucradas, que son muchísimas de por medio, para poder, digamos, canalizar de mejor manera lo que se va a hacer. Y para darnos un poco más de detalles al respecto, nos acompaña la oficial a cargo de la FAO en Paraguay, Fabiola Alcorta, con nosotros en esta tarde. Fabiola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, compartir piso contigo para hablar un poco del trabajo que estamos haciendo y también a partir del convenio que firmamos recientemente con Cancillería. Así es, si bien este convenio es importante, significativo, es desde mi punto de vista simbólico, porque la FAO ya lleva trabajando con muchas instituciones públicas desde hace muchos años, lleva adelante todo tipo de programas, iniciativas, y este convenio, digamos, ya es el simbolismo, la concreción de ese trabajo que desde hace tantos años se lleva adelante, ¿no? Sí, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un tema bastante amplio, ¿verdad? Justamente nos compete y nuestro mandato es erradicar el hambre, Sí. ¿verdad? Entonces es un mandato muy amplio que implica también garantizar el derecho humano a la alimentación. FAO en el país, cada vez que va a prestar asistencia técnica específica al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Salud o a la Secretaría Técnica de Planificación o al Gabinete Social, firma convenios de acuerdos bien específicos con Cancillería que, digamos, nuclea la representatividad de las instituciones públicas. Este es uno de los convenios. Tenemos más de 10 proyectos en vigencia con una cartera más de 37 millones de dólares en actividad, ¿verdad? Con más de 10 instituciones públicas trabajando en el país. Pero justamente esta iniciativa que mencionas es muy importante. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que busca trabajar y fortalecer un sistema institucional que apoye y fortalezca la interinstitucionalidad en la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional. Eso es muy importante porque además los datos lastimosamente recogidos por el INE en los últimos años nos da un contraste no muy alentador, entendiendo de que muchos indicadores, principalmente en torno a la pobreza, pobreza extrema, informalidad, la subocupación y muchos otros, lastimosamente, si bien algunos se han mantenido en esa línea, tampoco es muy positivo eso. Algunos han tenido que pasar por debajo de la línea de lo que estaría permitido, de lo que sería idóneo manejar, ¿no? Así mismo, y justamente haciendo referencia a los datos, el 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas publicó los datos por primera vez, ¿verdad?, en Paraguay, de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional del país. Antes teníamos referencias globales, pero ahora tenemos datos del país. ¿Y qué implica eso? Así rápidamente mencionarte, 26 personas de cada 100 en Paraguay sufren de inseguridad alimentaria y nutricional, moderada o grave. ¿Qué quiere decir eso? Que no están seguros si van a comer hoy, cuántas veces van a comer hoy, ni tienen garantía de que en la semana van a poder acceder a alimentos con calidad, con inocuidad y que pueda responder a sus necesidades de acuerdo a su ciclo de vida, ¿verdad? O sea, viven su día a día. Viven su día en día con esa incertidumbre, ¿verdad? Que imagínate tener la incertidumbre de no saber si vas a acceder a algún alimento y mucho más con niños, niñas y mujeres embarazadas también, ¿verdad? Y eso se da vinculado a los datos de pobreza que mencioné. Imagínate, o sea, la mayoría jornaleros, la mayoría microemprendedores, me imagino, aquellos que son vendedores ambulantes o que están inclusive trabajando en esa economía subterránea, ¿no? Así mismo, y justamente esta iniciativa que estamos apoyando también viene muy vinculado a la asistencia técnica que damos al Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, ¿verdad?, que existe en Paraguay. Ellos están impulsando una iniciativa normativa, una ley marco del derecho humano a la alimentación, que justamente busca
poder consensuar estas diferentes asistencias que da el Estado paraguayo para garantizar el derecho humano a la alimentación. Imagínate, más de 28 instituciones tienen algún programa que contribuyen a garantizar eso. Hay más de 30 programas, o sea, presupuesto, programas hay una cuestión de dispersión, ¿verdad? Si podemos hablar. Está todo entonces, centralizado. La propuesta de la asistencia técnica es poder fortalecer al Estado paraguayo en un mecanismo, ¿verdad? En un sistema que garantice ese consenso y que mejore la eficiencia y articulación de programas, proyectos, asistencias a nivel central y también departamental y municipal, porque el derecho humano a la alimentación es un derecho que tiene que estar garantizado para que podamos tener una mejor calidad de vida, podamos rendir en el trabajo, podamos tener una educación real y que podamos realmente aprender, porque si uno tiene hambre, lo que les enseñas no va a ser adquirido por el niño o por la niña y no se retiene. Es así. Y qué interesante esta articulación, Fabiola, porque así como decir, es un ejemplo nada más esto de lo que pasa en muchos otros sectores a nivel de educación, a nivel social, por ejemplo, a nivel de viviendas, donde tenemos muchos proyectos, muchas iniciativas, pero no tenemos esa radiografía ni sabemos hacia dónde ir concretamente. Y a partir de los datos concretos del INE, que nos está dando un poco de ese pantallazo de cuál es la realidad, entonces empezar a articular los proyectos direccionando hacia los sectores críticos para luego ir esto un poco más hacia los menos críticos, ¿no? Así mismo, justamente esa priorización es sumamente importante, ¿verdad? Hay iniciativas como Hand in Hand que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura que busca hacer una tipología de territorios donde vos tengas territorios con alto potencial, territorio con otro tipo de necesidades o demandas. No es lo mismo invertir en un territorio en donde se necesitan muchos servicios básicos instalar, entonces la oferta tendría que orientarse a instalar esos servicios básicos y luego a generar otro tipo de inversiones, ¿verdad? Entonces buscar esa priorización es sumamente importante y también armonizar los marcos jurídicos, ¿verdad? Nosotros hicimos un diagnóstico ahí, una diversidad de marcos jurídicos que necesitan ser armonizados en el marco del derecho humano a la alimentación, que están superpuestos y que hacen que diferentes instituciones también tengan mandatos misionales que se superponen. Exacto. ¿Verdad? Entonces cuando llegan a territorio se superponen en la llegada al ciudadano o a la ciudadana que requiere del servicio. Y se desperdicia tiempo, recursos, de repente una falta de organización muchas veces que podría ser bien aprovechado y potenciado de otra manera. Así mismo, así mismo. O sea, Aparte, se da esa dificultad en el territorio. Totalmente. ¿Verdad? Aparte tengo entendido, Fabiola, que con este convenio no queda solamente la aplicación del proyecto, sino que van a empezar a divulgar, comentar cómo están trabajando, que la ciudadanía también sea un poco de testigo contralor de lo que se está haciendo, ¿no? Así mismo. Nosotros, como FAO, en su nuevo marco estratégico, habla de sistemas agroalimentarios, ¿verdad? Un sistema agroalimentario es la suma de instituciones, actores, ¿verdad? Elementos que garantizan que tanto la producción, la distribución, ¿verdad? La disponibilidad y el consumo de alimentos sea, digamos, asequible para todas las personas y que estén con una disponibilidad para que toda persona pueda tener ese derecho garantizado. Exacto. Y en ese sentido nosotros vemos que el sistema agroalimentario, ¿verdad?, involucra a todos los actores. Sí. O sea, desde el consumidor, nosotros mismos, que necesitamos poder fortalecer nuestra educación alimentaria, que elegimos y que brindamos, que damos de comer también a nuestros hijos, ¿verdad? O que ponemos a disposición como una alimentación saludable. Sabemos que la alimentación es clave para tu futuro y tu salud, para no tener enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Como diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares. Entonces está todo entrelazado con el sistema alimentario, ¿verdad? Entonces desconocer al sistema alimentario como un elemento clave en el desarrollo de un país, eso también genera muchas problemáticas a futuro, en inversiones en salud principalmente, ¿verdad? Deserción escolar. Aparte se da ese contraste y esa paradoja de que Paraguay, siendo uno de los mayores productores de carne, mayores exportadores de soja, netamente o mayoritariamente agropecuario en general, y le está proveyendo de alimentos a millones de personas en el mundo, no podemos solucionar nuestros problemas internos a nivel de alimentación propiamente. Claro, también ahí tiene que ver toda una cuestión de pertinencia cultural, ¿verdad? Y como te dije, existen programas en Paraguay, tienen muchos programas que funcionan, que buscan garantizar el derecho humano a la alimentación, pero hay una dispersión, ¿verdad? Y también identificamos la necesidad de priorización de territorios, como mencionaste, optimizar los recursos que se tienen, ¿verdad? Ir escalando de acuerdo a las necesidades, priorizar los ciclos de vida. Tenemos el sistema de protección social en Paraguay, que es uno de los sistemas más relevantes en cuanto a su estructura, con un enfoque de ciclo de vida, ¿verdad? Entonces también los programas y proyectos sociales deberían estar orientados
a ese ciclo de vida y buscar en primera instancia garantizar la salud, la educación y nosotros incluimos la alimentación, ¿verdad? Como un eje clave en todo ese proceso. Es muy, muy importante. Ahora, ¿con cuántas carteras estatales van a trabajar en concreto? En este proyecto específicamente tenemos 6 instituciones, ¿verdad? Está el Ministerio de Salud, está la Secretaría Técnica de Planificación, el Gabinete Social, el Instituto Nacional de Alimentación, tenemos al Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y esto ya estaría arrancando o va a oficializar en alguna etapa Ya del está año? arrancando, ya empezamos con algunas actividades con el Ministerio de Educación en cuanto al programa de alimentación escolar. Tenemos que iniciar el trabajo también con el INE, con todo lo que tenga que ver con estadísticas de ODS vinculados al ODS 2, por ejemplo, Hambre Cero y otros ODS que estamos trabajando con el INE, y con el Gabinete Social acompañando todo el trabajo con el sistema de protección social. Ahora, ¿el rol específico de la FAO en este convenio cuál va a ser? El rol específico es en 4 productos específicos que tenemos que trabajar. Uno que tiene que ayudar a mejorar estos marcos normativos, ¿verdad? Entre esos está la Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación, que estamos dando asistencia técnica, dando nuestra referencia, ¿verdad? Para que eso pueda el país tener y cómo eso también se va a reglamentar, cuáles serían las necesidades de reglamentación. FAO da una asistencia técnica, tiene una oficina de legales en nuestra sede que está en Roma y en la regional, que nos dan también a partir de un especialista nacional la visión de cuál es la recomendación de FAO al país. El país define cuál es la postura que va a tomar, pero FAO da recomendaciones siempre en el marco global de garantizar el derecho humano a la alimentación. También tenemos que trabajar en todo lo que sea educación alimentaria, desarrollo de materiales educativos vinculados a eso, ¿verdad? Y desarrollo de apoyo al Instituto Nacional de Estadística en generar mejor los datos vinculados justamente al que te mencioné de inseguridad alimentaria, datos de producción sostenible, datos vinculados a la agricultura familiar campesina. Entonces serían un poco esos los marcos en los cuales estaríamos trabajando. Qué bueno, son interesantes. Se me viene nomás a la mente la cantidad de proyectos que hoy están activos por parte de la FAO. Este último que conversábamos incluso con el representante interino, el señor Agustín Zimmerman, este corredor en la zona de Villeta que está arrancando, que una cantidad tremenda de familias van a ser beneficiadas. Y hablamos de vidas enteras que están cambiando en torno a su calidad, en torno a su nivel socioeconómico, incluso en torno a su trazabilidad económica que muchas no tenían antes y a partir de ahora pueden tener. Y esto definitivamente hablamos de sectores que están en situación crítica pero que necesitan esta clase de acompañamientos y que también debe de ser esto difundido a través de los medios de comunicación para que la ciudadanía vea lo que sí se está haciendo bien, porque lastimosamente todo el tiempo poniendo la tele uno está viendo noticias negativas, somos testigos también de todo lo negativo que nos acontece día tras día, pero esta clase de iniciativas, esta clase de proyectos es muy pero muy importante mostrarlo, informar, difundir, hacernos eco y empezar a ver que existe un lado de la moneda donde se está trabajando de forma muy pero que muy importante. Sí, es muy importante lo que señalas, el ejemplo del Corredor del Río, ¿verdad? Es una iniciativa que nace de los propios intendentes, ¿verdad? No es una iniciativa de FAO, no es una iniciativa es una iniciativa que nace de los propios intendentes, en donde ven una posibilidad de trabajar mancomunadamente, que es un término que en nuestro país no se da mucho, ¿verdad? Sí. La mancomunidad, ¿verdad? Y en esto les une el río, ¿verdad? La vera del río y la nueva ruta que se está generando. Entonces, las desigualdades y las brechas que hay entre los diferentes municipios es grande, ¿verdad? Son conscientes, pero que haya una voluntad, ¿verdad? De sus autoridades en poder generar un proyecto mancomunado con una mira futuro de mejorar el bienestar de toda esta población que está con un potencial, tener la vera del río y esa ruta es un potencial muy alto. Entonces la asistencia de FAO a través de la Unidad Técnica del Gabinete Social y de la Secretaría Técnica es prestar expertise técnica, ¿verdad? En poder ver cuáles serían las mejores estrategias, orientar, dar difusión a eso, hacer partícipe a la ciudadanía, ¿verdad? Que FAO también es un facilitador de ese espacio, ¿verdad? Porque creemos que el desarrollo sostenible se da con la participación de todos los actores, ¿verdad? No es solamente proyectos enlatados o cuestiones que vengan y pongan así, sino con una participación de toda la ciudadanía. Entonces me parece muy relevante el Corredor del Río como un ejemplo de voluntad de las propias autoridades y que se acercaron a FAO, se acercaron a las entidades centrales diciendo, esta es nuestra idea, queremos fortalecer esto, necesitamos asistencia técnica porque es una deficiencia a nivel territorial, ¿verdad? De disponer de personas con conocimiento técnico que les ayuden a mejorar sus proyectos o hacer concretos sus proyectos en territorio. Aparte, yo me imagino que proyectos como estos, una vez que se aplican y se ve que fueron, digamos, beneficiosos para una comunidad en general, sirven como ejemplo para otros países también, ¿no? Sí, esa es una ventaja. FAO es un organismo de las Naciones Unidas, como te mencioné al principio,
Estamos en América Latina en 33 países con oficinas nacionales y en todas las actividades que nosotros hacemos de asistencia técnica siempre hay cooperación entre países, ¿verdad? Nos piden, queremos conocer la experiencia de Colombia, queremos conocer la experiencia de Brasil, queremos conocer la experiencia de Argentina, intercambiar entre sus propios pares de entidades públicas, pero también de la sociedad civil, de organizaciones, de pueblos indígenas, de los propios agricultores, ¿verdad? La REAF, que es la Reunión Especializada en la Agricultura Familiar del Mercosur, en semanas estaría haciendo su reunión nacional en Paraguay, por ejemplo. Entonces, ese tipo de espacios FAO también apoya y es muy interesante la dinámica que se da de ese intercambio y esa facilidad, porque como decís, conocer otras experiencias te dan ideas y te abren también la mente. Puedes contrastar y aparte puedes evitarte procesos o pasos erróneos que se cometieron, digo bien, y tratar de potenciar y aprovechar mejor esos recursos disponibles. Ahora, Fabiola, ¿este cambio de gobierno afecta las relaciones o esto es totalmente aparte? Mira, FAO se forma a través de los países, ¿verdad? Tenemos una asamblea a nivel global, ¿verdad? Que se hace justamente ahora en julio en la sede en Roma, en donde participan más de 190 países, en donde acompañan toda la hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta de 4 años establecida a nivel global, eso se baja a América Latina. Nosotros tenemos una ley marco en Paraguay, ¿verdad? Que nos garantiza la hoja de ruta que venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo. Los procesos de transición que se dan se van acompañando, ¿verdad? Y se respetan los tiempos del Estado paraguayo. Cuando se conforma el gabinete tenemos sesiones de trabajo, se presentan con los ministerios, el Ministerio de Agricultura es nuestra contraparte principal. Trabajamos con el nuevo ministro, su nuevo gabinete y eso lo trabajamos ya con las nuevas autoridades que están. Los proyectos siguen su curso, no hay proyectos que paren, se van acompañando sí en la dinámica que el equipo de transición y las autoridades vigentes nos indican, que son los tiempos y los pasos, pero no hay ningún retraso ni afecta de alguna manera, al contrario, se consolidan procesos porque muchos de los proyectos trascienden gobiernos, ¿verdad? Y hasta ahora en mi experiencia, ¿verdad? De acompañar todos estos procesos, todos los proyectos de FAO trascendieron gobiernos y siguen avanzando y culminando en el periodo que estaba fijado, ¿verdad? Y eso es muy importante, una garantía para todas las partes, también da tranquilidad a todos aquellos que forman parte inclusive de algunas de estas iniciativas, de que este traspaso, este cambio de mando no estaría impactando. Y este ciclo de 4 años, ¿cuándo finiquita? ¿Este 2023? Este 2023, ¿verdad? Ahora tiene que volver a presentarse, en julio. Sí, en julio se vuelve a presentar el nuevo plan de trabajo, se articula y todo se hace a través de Cancillería y las embajadas que tienen los países. En Roma, en Paraguay, tenemos la Embajada de Paraguay en Roma, que tiene también representatividad ante la Asamblea de FAO, ¿verdad? El embajador que está allá con un equipo técnico. Ellos representan al Estado paraguayo en las reuniones. Qué bueno, eso suena interesante. Bueno, y finalmente este convenio que ya fue firmado recientemente, que ya está arrancando, ¿tiene un límite de aplicación? ¿Tiene caducidad o cómo es el proceso? Dura entre 18 a 20 meses, ¿verdad? Dependiendo un poco cómo sea la ejecución y cómo se vaya desarrollando, se extiende 1 o 2 meses más, pero ese es el periodo de trabajo para entregar todos los productos a las diferentes instituciones públicas. ¿Y esa etapa de difusión, de empezar a ver los resultados, más o menos en qué tiempo sería? Y ocurre aproximadamente entre los 8 meses que empiezan a suceder ya. Uno de los pasos que estamos más avanzados es con el anteproyecto de ley, ¿verdad? Del derecho humano a la alimentación, también con el trabajo del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que tiene que ver con el programa de alimentación escolar. Son iniciativas y el corredor del río que está en marcha y que esperamos tener algunos resultados ya para diciembre de este año, que estarían mucho más cercanos, ¿verdad? Los 8 Totalmente, meses. O sea, para los primeros meses del año entrante ya podríamos tener algunos avances de lo que se está logrando con este convenio. Así mismo. Excelente. Bueno, Fabiola, más que nada agradecerte por tu tiempo, me estoy quedando sin espacio, pero es como siempre un placer tener a representantes especialistas de la FAO que nos dan su tiempo y nos dan un poco de ese panorama de cómo se está trabajando por dentro, porque no siempre tenemos esta información de primera mano de cómo se abarcan los proyectos, las iniciativas, cómo es la estructura y el proceso que se lleva adelante para cada proyecto, que al fin y al cabo termina impactando, repito, en miles, si no cientos de miles de vidas, inclusive comunidades que cambian totalmente la percepción que tienen en torno a su futuro. Y eso es demasiado importante, y en este caso hablando un poco de la seguridad agroalimentaria sostenible, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar. Fabiola, agradecerte por tu tiempo, desearte muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, con esto hacemos una brevísima pausa, usted no se desprenda en esta tarde de miércoles con mucho frío. A la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.